desde la LUC hacia acá, creo que empezamos a sufrir Retroceso brutal. Sí, un retroceso brutal. Entiendo que hay gente que quizás hizo cosas mal, lo entiendo, hizo cosas por fuera de lo permitido, pero creo que el tema de las penas es el tema más complicado para los cultivadores y que está sobre la mesa hoy en día. Si bien, como les digo, entiendo que quizás se puede hacer algo excediendo un poquito la ley o por fuera de la ley, y entiendo que hay una ley y que hay que cumplir, hay una regulación y todos tenemos que adecuarnos a ella y hacer las cosas dentro de esa regulación. Claro. Creo que el problema grande está en las penas. Claro. Y... No, la LUC implicó un retroceso en base a la siguiente mentalidad. Acá los temas de la seguridad se resuelven endureciendo todo, subiendo penas, endureciendo la represión y todo el mundo para la cárcel. En el mundo vos tenés una gradación de sanciones que van desde delitos que, si sos primario, bajo ciertas circunstancias, decís, bueno, este delito, vos cometiste un delito, te condenan, pero la pena, la sanción, la podés hacer con formas alternativas a la privación de la libertad. O sea, no vas preso a la cárcel, Claro. sino que estás obligado a determinadas acciones alternativas. O cuestiones de prisión domiciliaria, etc. La lógica que se plasmó en la LUC, que ya venía de aquel plebiscito fallido que impulsaron del vivir sin miedo, ¿no? Que la población votó en contra, pero después, 6 meses después, la LUC lo votó igual, es la de, no, acá hay las penas alternativas a la privación de libertad prácticamente se redujeron enormemente. Cualquier delito menor, aunque haya circunstancias atenuantes, aunque seas primario, etcétera, la mayoría terminás preso igual, generando un problema brutal en las cárceles. Sí. Porque ya las cárceles, que nunca fueron así una cuestión que estuviera resuelta razonablemente, siempre hubo algún grado de hacinamiento, pero si en este tiempo vos tenés rápidamente 4.500 personas más privadas de libertad, y obviamente la infraestructura de las cárceles no crece a ese ritmo, la situación de hacinamiento y de problemas en las cárceles es cada vez más grande. Y además, cuando vos llenás las cárceles de gente joven que tuvo su primera traspié, y en realidad la cárcel, que lejos en ese marco de ser un mecanismo de rehabilitación, porque ahí hay un tema conceptual. Hoy las cárceles, lamentablemente, la inmensa mayoría de las cárceles en Uruguay no son ámbitos de rehabilitación. Es donde pones en contacto a la gente joven en esa circunstancia que tiene sus necesidades vinculadas a marcos también socioeconómicos complicados, con el crimen organizado que está en la cárcel. Hoy las cárceles son un ámbito de reclutamiento del crimen organizado, ¿verdad? Porque la gente que está privada de libertad, en Uruguay no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua. Con lo cual, en algún momento, la gente vuelve a la sociedad. Claro. Entonces, toda esa lógica de presión en las penas, de quitar chances de penas alternativas a la privación de libertad, de no reducir penas por estudio y trabajo, o sea, la LUC también redujo los incentivos a que la gente en las cárceles estudie o trabaje porque le quitó incentivos a la reducción de penas. O sea, todo hecho en la dirección contraria. Eso es todo muy negativo y bueno, más bien es un fomento al mundo del narcotráfico que es el que uno quiere combatir. Claro. Y no se puede confundir con esto. Ese es el tema. También con este tema decir que, a ver, ya llevamos 10 años de esta ley y hay que pensar que hay una generación que entró nueva. O sea, quizás había chicos que tenían 10 años cuando esto se hizo legal, hoy en día tienen 20. Nunca vivieron fuera de esta crecieron lógica. con esta legalidad. Y quizás yo siempre lo digo, que dentro de este podcast es súper importante que la gente se informe, fomentamos a eso, porque una desinformación hoy te puede llevar a la cárcel. Una desinformación mínima como de, por ejemplo, no sé, agarrar un clon en un lado y llevarlo a otro,
en ese trayecto puedes ir preso. Por una plantita que quizás que vos creces en una legalidad y ya ves la planta como una planta más, sin todo el estigma, la desinformación de trasladarla de un lado al otro, en un pueblo, en un lugar donde quizás nunca pasa nada, te puede llevar preso. Claro. Y podés estar 2 años preso simplemente por hacer eso. Claro. Entonces, es muy loco también no contemplar todo este tema de que, claro, hay una generación que no vivió toda esta ilegalidad. Además de la discusión que podés tener de decir, esa persona es una persona peligrosa para la sociedad. Exacto. Haciendo esto vos lo encarrilás en una... No, lo estás empujando a un mundo donde existe la chance de que salga mucho peor sí, claramente, de lo que entra. Claramente. Hay un tema hasta de costo-efectividad de la cárcel como política pública. A ver, la cárcel es un instrumento que existe para producir una sociedad más segura. Y como bien explicaba Mario, no lo está haciendo. Tener a estas personas presas, además de que es contraproducente para sus propias trayectorias de vida y sus eventuales trayectorias criminales y la de sus familias, impacta en el costo que para el Estado tiene mantener estos establecimientos, que no es nada menor. Y hay otro tema con la ley de urgente consideración, con esa concepción que Mario describía, que fue llevar a un extremo la idea de que cualquier participación en el sistema del narcotráfico tiene que ser reprimida y penada con la misma dureza. Cuando vos en realidad, cuando mirás la estructura de lo que es el narcotráfico, si lo ves operar como sistema, vas a ver una gran desigualdad de poder económico y de manejo, digamos, de gente en los distintos niveles de esa estructura que es el narcotráfico, que es muy perversa hacia la interna. Es decir, muchas de las personas que operan a nivel de lo que conocemos como el microtráfico son personas pobres que viven en barrios donde la presencia del Estado se ha debilitado, donde ha crecido la incidencia de los grupos, de las bandas de crimen organizado, y donde estas personas son cooptadas, a veces de manera obligatoria. ¿Cuántas veces escuchamos las historias de estas mujeres que en Latinoamérica se conocen como mulas, que fueron prácticamente obligadas, ¿no? Lógicas de trata de personas, a trasladar, a transportar, a pasar por un aeropuerto con algún cargamento y reciben penas durísimas, ¿sí? Pero son personas que jamás portaron un arma, que jamás amenazaron a nadie, que no violentaron, y sin embargo vos tenés, así como esa gran dureza con este eslabón más débil, más pobre de esa estructura, debilidades como Estado para perseguir a los que manejan el negocio criminal, ¿sí? Porque les levantaste el tope de las transacciones en efectivo que pueden hacer y eso le abre una puerta muy grande al lavado de activos de las organizaciones, 40 y largas organizaciones reconocidas por el Ministerio del Interior que operan en Uruguay. Cuando vos flexibilizaste el control de operaciones sospechosas en zona franca y a los pocos meses te sale uno de los cargamentos de cocaína ilegal, ¿no? Un traslado de cocaína desde zona franca, justo poco tiempo después que flexibilizaste las normas de control. Cuando ves el reporte de operaciones sospechosas de lavado que se vino al piso en pocos años. Entonces, el mismo Estado que se golpea el pecho y muestra una gran dureza para perseguir a estas personas pobres, lo ves a veces con grandes debilidades y no mirando para el costado cuando operan los grandes de verdad, como fue en el caso Marcet. Entonces, ahí también hay un sentido de cómo retomamos una justicia que realmente sea equitativa y que realmente pinche donde más le duele a esa estructura del crimen organizado. También decir que, a ver, hablando de nuestro mundo canábico acá en comunidad, mucha gente de la que entra en el mundo canábico entra con muchísimas ganas de emprender, de crecer, de poder desarrollar su negocio, sea cual sea, en sentido de desde insumos, desde proyectos, clubes, desde cada uno desde su lugar. Creo que mucha gente entra con estas ganas de emprender y de ser parte de un sistema, ¿no? O sea, estar legalizado, ser parte de un sistema y buscar su lugar dentro de él y crecer desde ahí. O sea, no se busca seguir fomentando el narcotráfico ni seguir por ese lado, sino se busca esto de
generar laburo y crecer en todo sentido, ¿entendés? El emprendimiento en sí, creo, me parece. Entonces está bueno también eso, hacer hincapié de que si bien hubo y debe haber gente que todavía piensa en cosas malas dentro de la marihuana, la tendencia es que hay un montón de gente queriendo hacer las cosas bien dentro de la marihuana. Inclusive yo escucho mucho que se usa como referencia, bueno, no, el tema de los impuestos en Estados Unidos y que se generan escuelas con los impuestos y demás. Y hay mucha gente en esa búsqueda, es decir, "Che, nosotros como comunidad canábica queremos aportar a que nos permitan trabajar, pero a la misma vez también a que si tenemos que pagar un impuesto para que se generen escuelas, para que se generen cosas, se puedan generar también". Voy a esto con que la gente quiere trabajar, la gente quiere crecer, la gente quiere hacer las cosas bien dentro de este sector. Necesitamos muchas veces que, bueno, se ajusten algunas cositas dentro de la ley para que lo podamos hacer más y mejor. Pero la tendencia es hacer las cosas bien, me parece a mí. Sin duda, sin duda. Es que el narcotráfico es un producto, una consecuencia no deseada del prohibicionismo. Antes del prohibicionismo, el gran problema del narcotráfico no existía. Uno después podría decir, bueno, obviamente las drogas producen daños a la salud y entonces deben ser controladas, pero el foco tiene que estar en controlar esos daños. Cuando yo lo que quiero es prohibir, es hacer desaparecer la producción y el consumo, que es algo que en ningún momento de la humanidad sucedió, genero un enorme espacio para que gente que en realidad no le interesa ni la marihuana ni una producción industrial, sino lo que le interesa es un negocio criminal. Claro. Porque justamente la cantidad de dinero que se genera en los mercados ilegales es muy superior a la que se puede generar en los mercados legales, donde, como vos decís, se genera una ganancia razonable, una parte se le paga al Estado, pero la gente está segura, tiene un mayor bienestar. Cuando vos prohibís, generás también una gran desregulación de ese mercado ilegal que empieza a ser controlado por grupos criminales que no les preocupa que las sustancias sean mucho más tóxicas de lo que realmente son, que no les preocupa cobrar cualquier precio, porque la gente en final... a chiquilines. O venderla a menores de edad, o si los pobres no pueden pagar la cocaína, entonces tengo pasta base para venderla a los pobres y es todo mucho peor. O sea, todas esas realidades... son producto. La cara más dura del consumo de drogas y las adicciones también es producto de la prohibición. Fíjense en Estados Unidos el caso del consumo de fentanilo, por ejemplo. ¿No? De personas que por ahí se engancharon con determinados analgésicos en el sistema médico por una prescripción irresponsable, por una actitud de algunas farmacéuticas también irresponsable, y después eso el narcotráfico lo aprovecha para seguir abasteciendo ilegalmente y generando una crisis de sobredosis en Estados Unidos por la cual mueren más de 100.000 personas por año. Es decir, todo eso es el enorme fallo de esta política prohibicionista de la cual evidentemente tenemos que salir. Es más, quienes quieren disminuir los daños que provocan las drogas, justamente quienes queremos, me hago parte de eso, tenemos que buscar otros caminos alternativos, como bien vos decís, para que puede haber empresas legales, controladas, y aceptar que determinados niveles de consumo existen en la sociedad y que es mejor que se canalicen por el circuito legal.